Aquí inicia el podcast de la radio. Qué bonito el podcast de la radio acá en el Morning, y ya saben, nuestros lunes con grandes profesionales, grandes profesionales, y hoy tenemos a un profesional de la salud que pues dedica su carrera a transformar la salud femenina a través de la innovación, la preparación constante y sobre todo un trato humano con cada uno de sus pacientes. Nos da mucha alegría recibirlo nuevamente, ya que lo tuvimos hace algunos lunes atrás y que hoy definitivamente estábamos esperando que se diera la oportunidad de tener al doctor Luis Pais, ginecólogo especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión. Doctor, muy buenos días, bienvenido al Morning. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar otra vez por aquí. Ay, qué alegría para nosotros saber que pues obviamente la salud sigue avanzando y toda la forma de cómo podemos cuidarnos, ¿verdad? Todas las mujeres. Claro. Y tener una salud pues estable. Doctor, usted con una experiencia muy grande con su especialidad en cirugía ginecológica de mínima invasión y manejo avanzado de endometriosis, su enfoque médico combina tecnología de vanguardia y precisión quirúrgica y una atención cercana y humana hacia cada paciente, y eso de verdad que se le agradece, porque cuando llegamos con el doctor encontramos ese alivio y ese trato humano, y usted lo ha hecho, así que vamos a empezar por el principio, dirían por ahí. Vamos a platicar de un tema muy interesante que de repente escuchamos hablar de endometriosis, pero no sabemos qué es específicamente. ¿Qué es la endometriosis? Pues mira, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria sistémica que es, pues son palabras muy complejas, pero en términos muy generales es lo que se desprende en cada menstruación dentro del útero y que va saliendo como una menstruación, se implanta un tejido muy similar fuera de este y empieza pues a generar muchos problemas en los órganos a los que invade. Eso es como a grandes rasgos. A grandes rasgos, y esto puede suceder a cualquier edad. A cualquier edad. Usualmente empiezan las pacientes muy jóvenes a tener estos problemas o empiezan a ver ciertos datos que nos empiezan a dar ciertas alertas y poco a poco pues esta enfermedad va avanzando, va progresando y es lo que empezamos ya a ver más adelante. Digamos que podría sucederle a las niñas que están en ese proceso y en su primera menstruación. Claro, usualmente empieza a ocurrir en las pacientes jóvenes, en algunas pacientes empieza a presentarse un poquito más adelante, pero la mayoría de las pacientes empiezan jóvenes a tener algunos datos que podemos ir identificando y que a largo plazo pues van terminando de desencadenar ya en más síntomas o en más molestias. Justamente le iba a preguntar de los síntomas, porque ¿cómo podemos identificar, digamos, que el dolor menstrual ya no es normal y podría ser una señal de endometriosis? Sí, pues mira, la verdad es que es una enfermedad que se caracteriza mucho por dolor. La verdad es que las pacientes tienden a tener un dolor y el problema es mucho que normalizamos el dolor. Como decimos, a todas las pacientes les duele. La menstruación es dolorosa y a todas les duele. Es parte de ser mujer. Y la verdad es que no, lo normal es pues tener tu menstruación y que no genere una incapacidad, que te permita continuar con tu vida normal. Pero media vez empieza a haber ya una afectación, pues es un dato de los primeros que nos empieza a hacer sospechar de endometriosis. Hay otros síntomas, a veces como dolor pues al momento de tener relaciones, al momento de ir al baño, al momento de orinar, pero son los síntomas más típicos, casi siempre se relacionan en base al dolor. Y otro de los síntomas que vemos mucho, que cada vez nos llama más la atención, es fatiga. Y la verdad es que vemos pacientes que tienen fatiga crónica y que dicen es que duermo bien, descanso y amanezco y sigo cansada. Y es porque es una enfermedad inflamatoria que genera, pues el cuerpo trabaja constantemente todo el día en bajar esa inflamación y eso agota pues la energía que utilizaríamos para hacer ejercicio, para estar estudiando, para ir a trabajar. Para las actividades en general. En general, entonces el cuerpo pues está fatigado porque ha tenido mucho tiempo de ese estímulo de bajar la inflamación. Doctor, y la endometriosis, digamos que sí puede afectar a las mujeres ya adultas, en perimenopausia o menopausia. Sí, la verdad es que la endometriosis usualmente siempre se presentan síntomas entre los 20 y 30, es como el rango de edad donde más lo diagnosticamos. Sin embargo, vemos pacientes cada vez mayores porque, pues, de cierta manera la fertilidad se ha pues prolongado un poquito más, lo hemos llevado a veces a pacientes de 35, 40 años embarazadas y eso ha hecho que la endometriosis a veces la diagnosticamos un poquito más adelante en la edad. Ok.
Esto es bien interesante y sobre todo ponerle atención a esos pequeños detalles, porque yo creo que detectando esto podemos librarnos de molestias o que de esto se vaya agravando, porque esto se puede poner más intenso, ¿no? Claro, la verdad es que la mayoría de pacientes empiezan con síntomas a veces muy leves o muy vagos, o sea, no podemos decir esto a los 12 años, esto es endometriosis, a veces porque los síntomas tienden a ser a veces muy bizarros o no tan fuertes, y poco a poco conforme va avanzando la enfermedad y esto va afectando a veces más órganos, más tejidos, es cuando empieza a haber más síntomas y empiezan a volverse un poquito más severos. El dolor, en vez de ser ya solo durante el periodo menstrual, o en algunos casos se vuelve ya un dolor constante, o ya las pacientes tienen un dolor todos los días que ya les imposibilita hacer actividades como ejercicio, pues tener cualquier tipo de actividad, ya les empieza a afectar mucho su calidad de vida, y es ahí donde decimos, ok, esto ya está saliéndose de lo que es normal, ¿verdad? O sea que podríamos decir que pueden pasar muchos años antes de que una mujer reciba un diagnóstico correcto. Sí, la mayoría de pacientes, en un 90%, se tardan un promedio entre 7 a 10 años en poder hacer el diagnóstico de endometriosis. ¡Wow! Y eso es un dato bien preocupante y bien alarmante, porque las pacientes pasan todo este tiempo sin tener una solución a su dolor. Claro, sufriendo. Y es sufriendo, y al final pues normalizamos ese dolor, como lo decimos, a todas les duele. Es normal que te inflames, es normal que tengas síntomas de diarrea o estreñimiento cuando viene tu periodo menstrual. Y decimos, bueno, esto es normal, y la verdad es que no es normal. Hemos visto muchas pacientes, incluso tengo una paciente que pasó 22 años para poder hacer su diagnóstico de endometriosis, y visitó gastroenterólogos, urólogos, iba con medicina interna, iba con diferentes especialistas, hasta que en una de esas un video de TikTok dijo, bueno, yo tengo todos esos síntomas, ¿será que no podrá hacer eso? Y no fue ni siquiera un médico. Entonces, ella solita de cierta manera se diagnosticó, y ya pues empezamos ya a trabajar con ella. Yo digo, bueno, no tuvo que haber pasado tanto tiempo, claro. 22 años, ella tiene 40 años, no pudo tener familia, no logró, aún estamos trabajando con ella, pero no debería ser así. Entonces, muchas veces, y la mayoría de pacientes, pues tenemos este retraso en el diagnóstico hasta de 10 años, ¿verdad? Que termina siendo bien complejo. Wow. Esto iba a preguntar yo si la endometriosis provocaba que no se pudieran embarazar las mujeres, y pues ya creo que ahí está la respuesta. Sí, no en todas hay un porcentaje importante, es entre un 40 a un 60% de las pacientes pueden llegar a tener algún grado de problemas para embarazarse, pero no es en todas, ¿verdad? Si lo queremos ver así a grandes rasgos, es la mitad y la mitad sí, y la mitad no, ¿verdad? ¿Y hay algún problema, si se llega a embarazar, hay algún problema que pueda generar para el bebé? No directamente para el bebé, sin embargo, los síntomas mejoran incluso para las mujeres durante el embarazo. ¿Por qué? Porque las hormonas están, por así decirlo, apagadas. O sea, está totalmente esto en silencio, y tiende a mejorar un poquito esa parte de la endometriosis, ¿verdad? Entonces muchas veces antes se decía, es que hay que embarazarse para que se cure. No se va a quitar la endometriosis, pero van a disminuir los síntomas, va a estar un poquito más apagada toda esta enfermedad, y pues te vas a sentir mejor porque el dolor no va a estar ahí, ¿verdad? Pero no es una solución el embarazo como, claro, o sea, como un mito que se tenía antes, ¿verdad? Las creencias o la recomendación de la tía o la abuelita, mejor embarázate, eso te va a quitar. Claro. Ese era pretexto para que tuviera un hijo. Pero el doctor fue a estudiar y se fue a especializar y tiene varias especializaciones. Cuéntenos un poquito de las especializaciones que tiene fuera de Guatemala, doctor. Pues bueno, la verdad es que fue un camino y un trayecto largo. Estuve 2 años en Monterrey haciendo cirugía de mínima invasión y manejo de endometriosis en Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey estuve ahí un tiempo, en uno de los hospitales. Famoso. En el famoso, aquí en Latinoamérica, y bueno, en América es una de las mejores universidades que hay. La verdad es que sí, es una tecnología impresionante, y yo cada vez que hablo del TEC, yo sí, de verdad lo digo con mucho orgullo, porque de verdad es una universidad que tenemos muchísimo que envidiarle a esa universidad. La verdad es que sí, el conocimiento y todo lo que buscan transmitir es muy bueno. Y después estuve haciendo una maestría en manejo de endometriosis, que esa fue en Dubái, para poder entender un poquito más. Nosotros, pues yo veía mucho lo quirúrgico en Monterrey, ahí en el TEC, operábamos mucha endometriosis, pero la parte, pues a veces el manejo médico, todo lo que conlleva
pues en teoría poder entender un poquito más la enfermedad, pues yo sentía que todavía faltaba llenar ciertos espacios y por eso fue que opté por hacer esa maestría para terminar de entender también la enfermedad. Al final, y aún yo les digo a mis pacientes, no la terminamos de comprender. Sigue aprendiendo. O sea, seguimos constantemente aprendiendo esta parte, pero ya entendemos un poquito más de la enfermedad. Sí. Y se lo preguntaba para que escuchen todos, porque realmente a veces decimos, me resuelve el comentario de la vecina, o busco en redes, o googleo. El doctor fue a especializarse a Monterrey y a Dubái, imagínense. Realmente cuando invertimos en salud, creo que le estamos dando la oportunidad, o nos estamos dando la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Claro. Que es la que todos merecemos. Totalmente. ¿Verdad? Y no digamos las mujeres, así que para todos los chicos que van por ahí, a todos los hombres responsables también, creo que es una buena sugerencia para que le digan a sus esposas, novias, hermanas, primas, ¿verdad? Que es importante también acudir a sus chequeos. Y justamente hablando de las creencias, porque antes se decía que la creencia de que la endometriosis solo afecta a mujeres que desean quedar embarazadas, ¿ese era solo un mito o se basaba en algo también, doctor? No, se basaba mucho en un mito y se creía que era porque las pacientes cuando tenían problemas para embarazarse, pues se les diagnosticaba mucho endometriosis, era algo que veíamos constantemente. Sin embargo, ahorita pues cada vez lo vemos, o incluso antes de llegar a esa parte de buscar un embarazo y podemos ya diagnosticarlo antes, entonces que sería lo ideal, ¿verdad? Ya no llegar a ver esos problemas de que me está costando embarazarme o no logro embarazarme. Pero sí, terminó siendo un mito que cada vez vamos a tratar de irlo rompiendo e irlo aclarando ese mito. No solo afecta a esas pacientes, puede afectar a cualquier paciente y la verdad es que la tasa de incidencia de endometriosis es muy alta, es 1 de cada 10. Entonces, cuando te pones a pensar somos 10 mujeres aquí en el salón de clases, probablemente una de nosotras tenga endometriosis, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad muy prevalente, muy común que ha tenido muy poco, pues, conocimiento, muy poco boom. Hablamos mucho de diabetes, mucho de presión alta, pero de endometriosis lo dejamos tan atrás y esto pues poco a poco hemos ido tratando, a veces lo que nosotros hacemos en redes sociales de querer informar a la gente, pero bueno, logramos un impacto muy poquito, pero esperamos que poco a poco vaya habiendo más impacto de esto. Sí, y justamente por eso nos da mucha alegría recibirlo, doctor, para que se dé más esta información y podamos también encontrar las soluciones en redes sociales. Usted habla también de este tipo de enfermedades. ¿Cómo lo encuentran en redes sociales para que se vayan a buscarlo de una vez? En redes sociales estoy como @drluispais. Y pues esas son las redes, usualmente es TikTok, Instagram y Facebook, está igual bajo el mismo nombre. Y pues esas son mis redes sociales. Estamos ahí trabajando un canal de YouTube para poder dar un poquito más de información y poder ir mejorando ahí, pues resolviendo un par de dudas que son las más comunes que vemos en consulta para que tal vez la gente no tenga, o si no tiene a veces los medios para poder llegar porque son de algún otro lugar, puedan tener acceso a información y que esa información pues genere un poquito de expandir la palabra, ¿verdad? Exactamente, y justamente ya nos están entrando consultas y mensajes por acá para el doctor Luis Pais, ginecólogo especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión. 59963021, por acá nos están dejando mensajes y ya aprovechando por acá todo el conocimiento, la especialidad del doctor en Monterrey, 2 años por allá en Monterrey y su maestría en Dubái. Imagínense, cómo no sentirnos orgullosos también de todos nuestros especialistas guatemaltecos que siguen pues avanzando también para dar la mejor calidad a todos los pacientes. Por acá dice mi consulta, buenos días, mi nieta tiene 16 años, doctor, y todos los meses cuando tiene su periodo tiene mucho dolor y antes de su periodo tiene mucho dolor de cuerpo y piernas. En el primer día el dolor de piernas es muy fuerte que tiene que tomar pastillas. Mi hija y yo fuimos operadas porque tuvimos el endometrio agrandado. Según mi hija, leyó que esos dolores no son normales. Al igual que mi nieta y mi hija, yo padecimos de dolores fuertes en el periodo. ¿Y qué me puede aconsejar, por favor, doctor? Gracias, siempre con cariño. La abuelita Mari, dice. Gracias, abuelita. ¿Qué tal? Pues bueno, la verdad es que sí no es normal, o sea, la verdad es que todo dolor incapacitante o que genere un impacto importante en la vida que tengamos que a veces dejar de trabajar o tener que tomar muchos analgésicos ya llega a ser un dato de alarma, ¿verdad? Entonces,
sí nos genera cierta preocupación. Lo mejor en este caso siempre es pues evaluar los síntomas y poder saber también si no hay otra causa o algún otro problema que pueda ser. Yo les digo a mis pacientes, tampoco no todo es endometriosis, pero en este caso, cuando ya está muy relacionado al periodo menstrual y demás, sí pudiera estar relacionado directamente a endometriosis y sí vale la pena ver qué podemos hacer para tratar de que la enfermedad no siga progresando. Si hacemos el diagnóstico de endometriosis, poderle poner de cierta manera una pausa a esto y que esto no llegue a ser más grave, ¿verdad? Con lo que decía del dolor de piernas y todo, eso creo que es como, podríamos decir que es hasta cierto punto normal. Pues esa afectación por la endometriosis igual, o sea, el dolor de piernas sí se puede presentar por la endometriosis, principalmente porque afecta ciertos nervios que yo les digo a las pacientes, los nervios son medio torpes y se puede irritar en una parte, pero se inflama todo el trayecto, entonces puede dar dolores hacia las piernas, a veces dolores hacia como los muslos, e incluso he tenido pacientes que tienen dolor en la planta de los pies y está afectado el nervio más arriba, pero como se inflama toda esa parte, se llega a dar incluso dolor hasta la planta de las piernas. ¡Wow! Interesante. Por acá dice, doctor, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Si es necesario hacer un ultrasonido o se requieren otros estudios? Sí, la verdad es que antes se tenía que hacer una cirugía para poder decir si había endometriosis o no. Y ahorita ha ido esto cambiando. Y ahorita se diagnostica a través de un ultrasonido, que es un ultrasonido de mapeo de endometriosis, y este nos permite poder hacer el diagnóstico más certero, saber dónde está la endometriosis, dónde está ubicado, y poder saber qué es lo que podemos hacer. En algunos casos se puede utilizar una resonancia magnética también para poder ver la endometriosis. No es una resonancia magnética normal o cualquiera, sino si tiene ciertas especificaciones que tenemos que tener, una dieta previa que hay que tener al estudio, y esto nos permite poder diagnosticar todas las lesiones de una manera más exacta para que en el momento que planteemos una cirugía podamos saber qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos y también todo el plan, ¿verdad? O sea, ya tener un mapa directo de cuál es el plan, hacia dónde vamos a ir, qué vamos a quitar, qué no vamos a quitar, y las posibles efectos que pueda tener la cirugía, ¿verdad? Ya, ok, interesante. Por acá preguntan si todas las pacientes con endometriosis necesitan cirugía o también existen tratamientos que pueden controlar la enfermedad. Pues sí, la verdad es que hay tratamientos de lado médico que podemos hacer, no todo es cirugía, no todo es tener que entrar a quirófano, les digo a las pacientes, tenemos muchas herramientas, va desde lo más básico y lo más importante que es la nutrición. La nutrición es una parte vital. Yo les digo, la nutrición es mucho de lo que somos nosotros. Al final somos lo que comemos y entonces tenemos que utilizar una dieta antiinflamatoria para poder con la dieta bajar esta inflamación. Y esto pues al final se traduce en menos dolor, en mayor energía, menos fatiga, y esto va a ayudar mucho. Otras terapias que podemos ir incorporando es fisioterapia del piso pélvico, que a veces también se incorpora en estos tratamientos para disminuir el dolor, disminuir los síntomas y mejorar toda esta parte. Y otro que podemos ir también incorporando es a veces la psicología y la psicoterapia, no solo con una psicóloga, sino que muchas veces también incorporamos psiquiatra, porque el tema del dolor también resulta un poco complejo. A veces el cerebro ya interpreta toda señal como dolor. Puede ser una señal de calor, de frío, una sensación de estiramiento, de vibración, de picazón, y esto se va a traducir de cierta manera en que el cerebro lo interprete como dolor. Entonces a veces incorporamos alguna psicoterapia para poder mejorar esa percepción del dolor. Me encanta porque ahora también veo que los médicos están trabajando en equipo y justamente lo que usted decía, ¿verdad? La dieta, por ahí he escuchado a algunos médicos hablan de la dieta mediterránea, ¿verdad? Los psicólogos, los psiquiatras y obviamente pues para poder tener un mejor resultado de todo el tratamiento que se vaya a recibir. Por acá nos dejaron nota de voz al 59963021, vamos a escuchar. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios los bendiga, qué gusto saludarles. Sharon, Danilo, doctor, muy interesante la plática. Quería compartirle mi experiencia. Yo en el 2017 me hicieron una cirugía de biomas, me sacaron biomas y fibromas y según el resultado de la paraloscopía,
tenía endometriosis. El doctor en su momento me dijo que sí, que me tenía que embarazar para poder revertir esto, porque es, pues, para no tener estos dolores ni estas cuestiones. Incluso también me había dicho de unas inyecciones que me tenía que colocar, aparte de caras, era como que me iba a provocar ciertos síntomas como si fuera quimioterapia, algo así. Y al final no sucedió ni uno ni lo otro, no me embaracé ni nada. Actualmente, desde mi adolescencia para esta edad que tengo, no he padecido de ningún dolor menstrual, no sé qué es un cólico. Tengo amigas y familiares que sufren con eso, y en mi caso yo no he tenido ninguna de esas síntomas, pero según me dijeron que iba a tener dolor por este tema de endometriosis. No sé si me puede ampliar un poquito. Pues en mi caso, al final yo ya no le di seguimiento, o sea, no me quedé embarazada, pues, pero igual ahorita que tocaron el tema me llamó mucho la atención y quisiera saber un poquito más. Saluditos, bendiciones, muy interesante cada uno de los temas que tratan. Saluditos. Gracias amiga, un fuerte abrazo para ti y gracias por tu comentario en esta mañana, justo lo que hablábamos, ¿verdad? Sí, justo. Sí, la verdad es que sí es bien interesante esta parte que antiguamente pues tratábamos a las pacientes y les decíamos mucho es que tiene que embarazarse para poder solventar estos problemas o poderle mejorar o disminuir estos síntomas. La verdad es que no, esto ya ha quedado ya mucho en, pues esta frase o esta creencia ha quedado mucho en desuso, ya no la utilizamos. Sí mejoran los síntomas, no en todas las pacientes, pero en un buen porcentaje los síntomas sí mejoran durante el embarazo. Sin embargo, no es pues una solución. Sí. Es muy interesante porque sí, las pacientes que tienen miomas se puede relacionar a veces mucho con endometriosis. Es una enfermedad que va muy de la mano. Nosotros le llamamos mucho la triple enfermedad, que es endometriosis, miomas y adenomiosis, que casi siempre van juntos. Entonces, en un buen porcentaje, cuando encontramos una de estas, nos hace sospechar de las demás. O si me encontramos endometriosis, casi siempre nos enfocamos en ver si hubiera algo más. Y es por esto, porque casi siempre van muy relacionadas de la mano, y es por eso que hay varias teorías de la endometriosis. Y dentro de esto se cree que por un tema más que todo embriológico, que pudieran ir relacionadas. Entonces sí es algo que podemos ver. Y en este caso, afortunadamente no tiene dolor, pero podríamos investigar ahí si hubiera algún otro síntoma, a veces más detallado. No siempre solo es dolor, a veces es inflamación, a veces es molestias al caminar, incluso puede haber molestias al ir al baño, molestias al orinar. Y estos son otros síntomas que podemos ir relacionando directamente a la endometriosis y que se pueden ir pues presentando. Exacto. Corre el riesgo también de que hayan prestado un diagnóstico diferente y tal vez ella no tenía absolutamente nada de eso. No ocurre tanto con la endometriosis. Lo que sucede es que en el caso de ella pues no estaba planeado ningún tratamiento o ninguna cirugía de endometriosis. O sea, el plan eran los miomas. Y muchas veces pasa esto de que dicen las pacientes que hay que operarlas y las operan y van por los miomas. Y no se toma en cuenta esta posible pues correlación que hay con la endometriosis y con algo más. Entonces lo más probable es que hayan tomado solo una biopsia y la endometriosis se haya quedado ahí. O sea, no hubo ningún tratamiento directo. O sea, lo que quitaron fueron los miomas y a lo mejor tal vez tomar una u otra biopsia de esa parte y pues ya, hasta ahí, ¿verdad? No hubo un tratamiento como tal a la endometriosis. Entonces podríamos ahí trabajar de cierta manera para ver qué podemos mejorar y investigar si hay algún síntoma o hay alguna otra molestia que podamos... Sí, alguna reacción también, ¿verdad? Por ahí algunas personas o en charlas de mujeres dicen, a mí no me duele, digamos, o tengo los síntomas normales, pero sí se me alteran los nervios, dicen. Siempre, sí, es ¿verdad? Una de las presentaciones más... No me hables. No, y muchas veces todo esto también lo vemos también del lado de psicoterapia, porque si tú ya sabes que vas a pasarla mal, sabes que viene tu menstruación, tu periodo menstrual, que vas a estar con dolor, que no puedes faltar al colegio, que no puedes faltar al trabajo, que todos tenemos necesidades, y empieza ya entonces también el cerebro a empezar a analizar esta parte. Bueno, me va a doler mañana o pasado, voy a estar con molestias, empieza un poquito más de irritabilidad, vas a estar un poquito
mayor molestia, vas a estar... De mecha corta, le dice. De mecha corta y con un pequeño un encendedor ahí cerca, Sí, y está ya explota. todo esto, ¿verdad? Entonces Sí. es algo que vemos muy comúnmente. Yo sé que muchas se van a sentir identificadas, pero no sé, a mí me pasa que me dan muchas ganas de comer cosas dulces. Claro. Si es normal, o dígamelo de una vez si no soy normal. No, mira, la verdad es que de cierta O sea, manera dan es como, antojos, así. es como el cuerpo, pues de cierta manera no es que yo les digo a los pacientes, o sea, si es un cierto dolorcito o cierta incomodidad, pues es normal, o sea, tú tampoco estás cómoda, estás pues de cierta manera teniendo un sangrado importante, entonces no es lo más cómodo, y casi siempre cuando hay una disminución del hierro, principalmente por un sangrado o algo, se pueden presentar ciertos antojos o ciertas, pues ciertas ganas de comer o algo más dulce, o incluso cosas que no son del todo típicas. A veces incluso hay gente que dice, a mí no me gusta, no sé, la berenjena, pero cuando tengo mi periodo menstrual, se me antoja mucho comer berenjena, y digo, bueno, o sea, no pasa nada, o sea, no es algo, si eso la vas a sentir mejor, le va a ayudar y todo, adelante, ¿verdad? O sea, pero sí, he escuchado mucho con lo dulce, que es algo típico. Algo típico, es algo normal y es por el hierro, o sea, ahora ya sabemos que es por eso, amigas. ¿Qué iba a preguntar, Danilo? Con respecto a las cirugías o a las operaciones, de repente muchas personas están como que un poquito con miedo de cómo pueden ser esas operaciones. ¿Son muy invasivas? ¿Hay abertura completa o cómo son? No, la verdad es que las cirugías cada vez ahorita son menos invasivas, o sea, cada cirugía o cada procedimiento que hacemos ahora lo hemos estado migrando mucho más a la cirugía de mínima invasión. Y antiguamente decíamos, bueno, es que es como una cesárea, una incisión de 12, 14 centímetros. Ahorita la verdad es que no, utilizamos incisiones de 5 milímetros para poder hacer todo a través de esos 5 milímetros. 5 Entonces, incluso estamos migrando un poquito a hacerlas aún más pequeñas de 3 milímetros para poder hacer todas las cirugías. Y esto nos ha brindado muchísimas más oportunidad de poder ser menos agresivos, menos invasivos con el cuerpo y que se recupere mejor, que se inflame menos y haya menos ¿De 14 centímetros era una cesárea antes? Usualmente. Sí, yo me recuerdo, sí, mi mamá nos enseñaba, era así una cirugía, sí, les quedaba tremenda huella. Antes decían cirujano grande, incisiones grandes, o cerebro grande, incisiones grandes, y era porque al final pues se veía de cierta manera mejor todo. Y ahorita la verdad es que les digo, bueno, eso ya quedó en desuso, yo puedo ver mejor a través de una incisión de 5 milímetros más que abriendo completamente el abdomen, porque nos permite ver mejor. Utilizamos unos lentes que nos permiten ver todo por dentro, tiene una luz, incluso lo podemos ver en 3D, y eso es algo que antes no se tenía, ahorita lo vemos en 3D, tenemos todas las pantallas son 4K, y pues la verdad es que lo vemos muchísimo mejor, se pueden ver nervios, y aparte que lo hemos magnificado. O sea, vemos un pedazo de 1 centímetro, lo hemos magnificado 10 veces, entonces algo tan pequeño lo podemos ver ampliado a tantas veces que nos permite ser más cuidadoso, poder disminuir menos esa inflamación y mejorar mucho esas molestias. O sea que la incisión se mete en que bueno, aparte de la cámara. Se mete en la cámara e introducimos un gas, entonces se infla el abdomen para poder trabajar y poder tener, y a través de eso se meten unas pinzas. Se meten pues nosotros le llamamos unos trócares, que es como un aparatito que nos permite poder meter y sacar pinzas a través de ese mismo hito, y las pinzas tienen usualmente 4 y cachito milímetros, y esas son las que introducimos al abdomen para poder ir O sea trabajando. Que ahora ya no está aquella frase que decía cincel, o que decía que le pasen escalpelo. Ahora es escalpelito, por favor. Ahora sí, no. Incluso es diferente. Utilizamos un bisturí un poquito más pequeño. La idea es el mismo, igual hacemos un corte en la piel, ¿verdad? Que eso sí es pues indudable. Sí, tiene que ser. Pero es muchísimo más pequeño. Ahora ya no es aquella incisión enorme y que nos tardábamos más en hacer la incisión que lo que es la cirugía, sino que no, ahora ya es muchísimo más rápido y más... Wow, justamente que es más rápido, nos preguntaban en el caso que sea necesaria la cirugía, si nos puede hablar un poquito más de las ventajas que ofrece la cirugía de mínima invasión, justamente lo que mencionaba, para tratar la endometriosis y favorecer una mejor recuperación. ¿En cuánto tiempo
Sale la paciente ya caminando ese ¿Hay mismo anestesia? día. ¿No hay anestesia general? Sí, usamos anestesia general porque es una anestesia más segura, porque al introducir este gas al abdomen, como les decía, tenemos que controlar qué tanto se está absorbiendo al cuerpo. Entonces eso lo medimos a través de la respiración y eso nos hace que la anestesia sea muchísimo más segura. La verdad es que la cirugía de mínima invasión nos permite que ese mismo día las pacientes estén caminando, ese mismo día incluso comen, salen de quirófano, solo pasa el efecto de la anestesia y empiezan ya con líquidos, empiezan ya con ciertas, a veces una gelatinita o un heladito. Casi siempre utilizamos ahí sí las cosas dulces porque dan menos náuseas y utilizamos pues que ese mismo día empiece toda la movilidad. Muchas veces incluso varias de las cirugías que hacemos no se quedan internadas las pacientes, sino ese mismo día operamos en la mañana y en la tarde noche ya van para su casa y pues se van solo con analgésicos pues orales a casa, que la verdad es que son analgésicos muy bien tolerados y pues la cirugía es mucho más amigable. Tiende a tener menor sangrado, la recuperación es más rápida, pueden regresar más rápido al trabajo, a regresar más a sus actividades diarias y eso de las ventajas que nos vuelve una cirugía un poquito más segura y es más precisa, ¿verdad? Porque tenemos esta opción de verlo, yo les digo, a través de lentes se ve hasta mejor de cómo lo vería yo, o sea, metiendo yo la cabeza al abdomen, o sea, lo vemos mejor. Más ampliado, es más minuciosa la cirugía, es más segura y eso nos permite poder hacer todo. Qué genial. ¿Esta cirugía es en el abdomen o en qué parte del cuerpo? Es a través del abdomen. Hay otro tipo de cirugía que podemos hacer también que es a través de, se llama orificio natural, que es a través de vía vaginal, que podemos también introducir pinzas y hacerlo todo, por así decirlo, de abajo para arriba. Pero aquí en Guatemala la verdad es que todavía no se ha hecho ninguna cirugía de este tipo. Yo me entrené en hacer este tipo de cirugías, pero todavía son muy casos, pues un poquito más cara la cirugía si lo queremos ver así, entonces el tema de costos sí llega a ser un tema pues complejo y por eso todavía no hemos hecho ninguna, pero esperamos ya pronto ir haciendo más cirugías de este tipo. Yo les aconsejo que sí sea anestesia general, que no tengan miedo porque siempre como que hay un pequeño miedo de no despertar a la anestesia general. Yo me operé algo muy sencillito y pedí que sea general y no sentí nada y hasta sentí que descansé más. Claro. Algo muy sencillo fue el ojo, doctor, para que sepa. Fue ¿cómo es que se le llama a esta grasita que sale en el ojo? Ay, se me fue el nombre. ¿Pero qué fue lo que le dijo el doctor? Se le inflama y el doctor me dijo, mira, puede ser local o general. Y como costaba lo mismo, te le dije, mejor general, así me duermo y no siento nada. Y la verdad que muy rico porque sentí que no había dormí lo que no había dormido en días. Sí, no, la verdad es que les digo que a mis pacientes que aprovechen a descansar, así ni se recuerdan de nada, no pasó nada y cuando se levanten están ya con el problema resuelto y todo. ¿Le ponen musiquita al paciente para que a la paciente? Siempre le preguntamos justo, o sea, es algo que me han preguntado mucho y usualmente con la anestesióloga que yo trabajo les ponemos su canción favorita o su grupo Chayanne, favorito por favor. antes de la anestesia, entonces incluso hemos visto que las pacientes entran más relajadas a quirófano. Sí, pues, están más relajadas, a veces están cantando y mientras están cantando ahí empiezan a anestesiar y se quedan ya dormidas con su música. Entonces su último recuerdo es estar cantando, no es estar en quirófano. Entonces eso ha ayudado a disminuir los niveles de estrés, a sentirse un poquito mejor. Es que es una terapia, la música es parte de la terapia también, ¿verdad? Sí. Yo dije quiero estar consciente cuando empiezo a cerrar los ojos y me empiezo a dormir. Pero no, ni me acuerdo. Sí, a mí cuando me operaron me recuerdo todavía que me dicen, bueno, vas a contar de 10 y, o sea, yo creía que en todo siempre se hacía así, habré tenido 14 años, mi primera cirugía. Y yo pensé como lo veía en las películas, que ahora vas a contar de 10 para abajo. 10, 9. Y no, solo sentí, ya estaba dormido, entonces dijo, bueno, y me levanté como si nada, y dije, bueno, que también estuvo muy, muy rico la cirugía. Sí, la verdad es que es lo lindo de cómo ha avanzado la medicina también, ¿verdad? Y me imagino que el doctor ahí, cuando dice a la paciente, esta es mi canción favorita, ya está dormida, bueno, cambiamos a mi playlist. ¿Opera con música, doctor? No. Sí, fíjate que siempre operamos con música. A mí me gusta mucho la música instrumental, o sea, solo sin ningún tipo de voz. Más que todo porque me ayuda más a mí a concentrarme más en la cirugía y a evitar cualquier ahí desatención o algo que pueda ocurrir. Casi siempre hay más de alguien que está cantando o algo y eso te puede quitar un poquito la atención y que eso pues nos lleve a, pues no a algún problema, pero una distracción. Una distracción. Entonces utilizamos música instrumental, al menos yo opero así.
tengo pues colegas con los que opero y que les encanta a veces reggaetón, a veces rock. de todo rock. Incluso tenía un doctor que le gustaba el rock muy pesado y operábamos con rock. Sí, y era bien curioso esa parte porque yo me sentía más estresado ¿Cómo ese doctor? Uno operaba no tan tranquilo, pero sí muy interesante. Sí. Y eso para él era su forma de relajarse. Para mí es música más relajante, más instrumental. Estamos de acuerdo con usted, sí, lo instrumental. De hecho, dicen a los bebés, las mamis les ponen música instrumental cuando están en el vientre, ¿verdad? Mozart y todo esto. Pero sí, el rock pesado también hemos escuchado que algunos doctores tienen una forma diferente. Puro efecto. Dice, interesante el tema. Saludos al doctor. Sí, por acá interesante, dice, y me urge hacer mi cita con el doctor. ¿Cuál es el número y dónde le pueden contactar, doctor, para que hagan su cita? ¿Verdad? El número telefónico de la clínica, si nos lo puede compartir. Sí, el número de la clínica es 2234-8335. Ahí se pueden comunicar, puede ser a través de llamada telefónica o vía WhatsApp. Y si no, a través de las redes sociales también puede ser escribirnos un mensaje directo y nosotros les apoyamos ahí para poder agendar una cita a través de esa vía. Doctor Luis Pais, 2234-8335. Saludos a Glendita, dice, interesante el tema, una consulta, tuve una histerectomía parcial hace 9 años, pero en las fechas cuando me venía mi menstruación tengo cambios de humor, a veces cansancio e irritabilidad. ¿Hay algo que se pueda hacer?, dice. Sí, muchos de los síntomas que se presentan con la menstruación son modificables, o sea, no significa que siempre tengas que vivir con esto. Mira, podemos hacer, sí. Como no lo conocía. Sí, podemos ir haciendo ciertas intervenciones y siempre es modificable, no es algo que tengas que vivir siempre con eso. Es mi carácter y entonces así ando en mi periodo y así voy a quedar, no. Y al final muchas veces también hemos normalizado un poco, incluso es una expresión que a mí no me gustaba mucho de chiquito, que decían, es que de plano estás en tus días. Ajá, y eso era algo que decía mucha gente y al final pues no es así, o sea, probablemente pues no sabemos cómo es la tolerancia del cuerpo, no sabemos si hay alguna enfermedad de base, no sabemos cómo está en general todo, y que eso haya terminado en que nuestro comentario en ese momento haya disparado algo, otras emociones, otros sentimientos. Exacto. En eso, entonces todo es modificable, la verdad es que sí hay muchas cosas que podemos hacer para modificar estos picos a veces o estas mechas cortas que podemos tener y sí, se pueden hacer muchas intervenciones, casi siempre va mucho con la dieta, muchas veces va con ejercicio, temas de sueño, pues monitorear bien el sueño, ejercicio, la dieta nos va a ayudar dentro de las intervenciones básicas que podemos hacer, va muy de la mano con todo esto. Tiene que ver también las personas con las que nos rodeamos, doctor. Depende de qué tan irritables son los que son. Hay un par, diría por ahí, bendito. Dice, buenos días, doctor, le comento que tengo 56 años, padezco de presión alta, hipotiroidismo. Mi periodo me ha venido muy irregular, poco y con dolor, pero hace 3 semanas me empezó a bajar con mucho dolor. Sí. ¿Esto es normal? Pues no es normal que haya o sea, si ha tenido su periodo menstrual con cierta tolerancia o con cierto nivel de dolor durante todo el tiempo y ahorita ha habido un repunte a este dolor, pues es un dato de alarma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cambios que se están presentando. Podría ser endometriosis, sí, pero no es la presentación más típica. Podría ser algo más que esté causando que este dolor sea un poquito más fuerte. Ahí se podría tratar a veces un poquito de miomas o alguna lesión de algún pólipo o alguna lesión dentro del útero que pueda ser la causa de este dolor o este sangrado pues un poquito más importante. Ok. Lo más importante es ir directamente con el doctor, ¿verdad? Para ampliar la información. Por acá nos preguntan si podemos repetir el número. Sí, con mucho gusto, 2234-8335 para que hagan su cita y puedan hablar directamente con el doctor Luis Pais. Doctor, dice por acá... sí, bueno, atiende sábados, eso directamente habla con ustedes. Sí, tenemos horarios de atención los sábados. Atendemos usualmente de 8 a mediodía. A veces lo extendemos un poquito porque sabemos ahí que el sábado a veces es un día más práctico para los pacientes del día a día, poder tener un espacito los sábados. Entonces casi siempre atendemos en ese horario y pues si hay a veces mucha demanda, pues sí lo
lo extendemos un poquito, con la idea ahí de que sabemos que es un día más práctico o más fácil para poder atender. Para poder cubrir también las necesidades y ajustarse a las agendas de todas las amigas que están escuchando. ¿Qué pacientes son candidatas para una cirugía mínima invasión y en qué casos aún es necesario recurrir a la cirugía tradicional o convencional? Pues mira, la verdad es que actualmente con la tecnología que se tiene, más del 99.9% de las cirugías ginecológicas se pueden hacer por mínima invasión. ¿En serio? Todo lo que sea benigno actualmente se puede manejar un 99.9% de las veces por mínima invasión. Son casos muy, muy puntuales o muy específicos que no se pueden abordar por mínima invasión. Y muchas veces no son por la patología directamente de la paciente, sino si fuera endometriosis o algo, sino que va directamente a veces con problemas médicos de la mujer que podemos tratar. A veces es un tema del corazón que no tolera muy bien la posición en que ponemos a la paciente para operar. A veces es, no sé, algún tema de la respiración, entonces no toleran bien la anestesia general y por eso se recomienda entonces cirugía convencional. Pero casi no es directamente causado por directamente pues por la enfermedad ginecológica, sino más por una enfermedad en general del cuerpo de las mujeres. Ok. O sea, realmente sí hay un gran avance y se están dando pasos agigantados, podríamos decir, en cuanto a toda la tecnología y la medicina, que eso a mí me encanta, porque no tenemos por qué sufrir, ¿verdad? Claro. Al final es encontrar la forma. Sí, muchas veces ahorita he tenido muchas pacientes que han llegado con problemas que les han dicho, no, es que tiene que ser cirugía abierta y esto no se puede abordar por mínima invasión. Ahorita la más reciente fue una paciente que tenía pues un mioma de 18 centímetros y uno decía, bueno, 18 centímetros, operarlo a través de 5 milímetros suena súper descabellado y cuando yo se lo planteé me decía, es que, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser? Y la verdad es que sí, la paciente evolucionó súper bien. La operamos hace más o menos como una semana y media y la paciente me decía, es que verdad no puedo creer, hasta ya ahorita bromea que bajó de peso porque ya 18 centímetros menos de una lesión del útero que ya pues ya no está y todo eso lo hicimos por mínima invasión. Ella estuvo incluso solo una noche en el hospital y al día siguiente ese mismo día estaba caminando, comiendo y me decía, es que hasta dudo, solo porque ya no siento la pelota al tocarme, sé que me operó, si no, no lo creería. Si no, o sea, no, está tan bueno esto que no lo creo, dicen. Sí, qué bendición, ¿verdad? Así que es importante. ¿Qué manda Danilo? Yo le quería preguntar, no sé si la vez anterior se la pregunté, ¿su especialidad también atiende partos? Ah, sí, pues se quedó con la duda Danilo. Sí, no, creo que no le preguntamos la vez pasada, pero sí atiendo partos. La verdad es que muchas veces ya no es que no los vea yo directamente, sino que pues al final somos un equipo y en el equipo con el que yo trabajo pues hay personas que son muchísimo más expertas y que ven partos ya todo el tiempo. No es que yo no esté entrenado, claramente pues me entrené para poder atender partos, pero muchas veces el factor tiempo me genera a mí un poquito de complejidad al poder estar pendiente de los partos. Porque muchas veces las cirugías de endometriosis llegan a ser muy largas, a veces en promedio podría decir unas 4 horas, 3 horas de cirugía, entonces pues me tengo que dedicar y estar solo pensando en la cirugía. Entonces a veces pues no me permite estar pendiente de tal paciente está con trabajo de parto, está empezando con dolores, entonces por eso si yo tengo la disponibilidad de tiempo sí las atiendo, si no casi siempre lo hacemos a través de algún colega con los que yo trabajo, ¿verdad? Somos pediatras. un equipo grande, no es que sea solo yo, incluso de ginecólogos, pues somos varios de diferentes ramas, uroginecología, alguien que se dedica puramente a embarazo, otro que se dedica a embarazos de alto riesgo, entonces somos varios especialistas que trabajamos en equipo y esa es la idea, al final que te atienda la persona experta en el área y no ser un todólogo, ¿verdad? Como antes decíamos, el ginecólogo resuelve todo. Ahorita ya vamos modificando un poco esa parte para ser el especialista, o sea, especialista, me enfoco en una parte y en eso soy ultra experto y eso va a hacer que el tratamiento que yo le dé a esa paciente va a ser más específico, ¿verdad? Me encanta como los millennials, porque el doctor creo que es todavía millennial, ¿va, Danilo? Sí. Doctor, ¿30 cuántos? Doctor muy joven. Sí, 31 años. Imagínese. Casi estaba así rondando en la generación Z. No, ya está. Yo molesto mucho con mi esposa. Tenemos 2 años de diferencia y le digo, son 2 años que nos cambió de generación.
Somos diferentes de generaciones. Por 2 añitos, imagínense. Pero lo que voy yo y lo que me gusta es que es una nueva generación de médicos también que no son todólogos, porque usted lo mencionaba, y es que creo que hay que soltar y que cada especialista se haga cargo de lo que sabe hacer. Claro. ¿Verdad? Porque el que dice que lo sabe hacer todo y no suelta es porque no sabe. Así que el número del doctor es el 2234-8335. Por acá está agradeciendo la participación del doctor y que obviamente esto les da el impulso para poder acudir y romper el mito, ¿verdad? De me da miedo, mejor no voy, ¿qué me va a decir el doctor? ¿Va a ser más complicado? Sí, la verdad es que sí es bien complejo porque muchas veces llevo pacientes y me dicen, es que yo sé que me va a regañar. Y yo, no, al contrario, o sea, no, esto no es un regaño, o sea, no te voy a juzgar porque no hiciste lo que yo te dije o cualquier cosa, o sea, es simplemente poder optar a, bueno, no lo hiciste, bueno, veamos por qué, que no te convenció, no te gustó el tratamiento, no estás segura de eso. Y muchas veces por eso ya, o sea, cada vez incorporamos más el tema de decisión en conjunto. O sea, no es yo impongo que tomes esto, yo te digo que hagas esto, sino es dentro de estas opciones, ¿qué te gustaría a ti que podamos incorporar? Yo te sugiero esto, pero si tú no quieres, ¿qué te gustaría dentro de estas opciones o cómo podemos adaptar estas opciones a recibir la mejor, o sea, el tratamiento más ideal? Y eso es como esa decisión compartida, le llamo yo, es lo mejor que podemos ir incorporando ahora. Por supuesto, es lo mejor que mandan. Yo le tengo otra pregunta también. Las pláticas que tienen los doctores mientras operan. También no está más curioso hoy. ¿Ya las tienen planteadas o es porque tal vez en ese momento necesitan distraerse o desconcentrarse o no sé, que de repente hay veces que hay pláticas que son como dan risa? Sí, la verdad es que a veces es muy espontáneo porque creo que, y mucho eso creo que es hacer un buen equipo con el equipo que estás operando. La verdad es que nosotros hablamos mucho en quirófano y muchas veces hablamos a veces incoherencias y cosas sin sentido, pero a veces es más que todo para romper también ese estrés y pues esa concentración. No se logra mantener a veces la concentración por tan largo plazo, a veces. La cirugía más larga que he tenido son 12 horas y pues 12 horas estar sin hablar, sin hacer nada, pues obviamente cualquiera se volvería loco. Sí. Entonces sí, no es que tengamos los temas planeados, pero a veces van surgiendo o algo que va pasando y luego nos recordamos de algún tema o algo. O ahorita que está pues el mundial, hablamos de los partidos, de fútbol. ¿A quién le va, doctor? La verdad es que mi equipo yo le iba a Uruguay y se quedó en fase de grupos, entonces... Y ahora, con lo que queda, ¿qué? Pues bueno, el de aquí creo que me gustaría que Estados Unidos llegara lo más lejos posible, pero más que todo por apoyar a los de América o Argentina, pero no sé, no creo que lleguemos tan lejos. A cómo se está viendo la situación. Sí. No, pero sí es bonito y es interesante porque los médicos de verdad que cada vez se están especializando más y para muestra un botón, dirían las abuelitas. ¿Verdad? El doctor con sus especialidades en Monterrey y en Dubái y acá en Guatemala, pues al servicio de toda la comunidad guatemalteca. Hola, excelente programa, doctor. Dice, me gustaría conocer su opinión. A mí me diagnosticaron que tengo útero bicorne y que es necesaria una cirugía si en algún momento quiero quedar embarazada. ¿Sí es necesaria una cirugía previa? Depende mucho del grado de útero. O sea, hay útero bicorne, pues sabemos la definición, que al final no siempre es necesaria una cirugía. En algunos casos lo hemos visto que pacientes se logran embarazar sin hacer ninguna cirugía. Okay. Y a veces depende más que todo del grado de la separación dentro de los dos úteros, ¿verdad? Es como útero bicorne, es como 2 cuernos separados. Y esta parte se puede hacer, se llama una cirugía que se llama metroplastía, y en este caso mejoramos el ambiente dentro del útero para poder fomentar a que esto sea más viable un embarazo, ¿verdad? No siempre es necesario, pero en algunos casos, yo les digo a las pacientes que hemos operado a veces, cuando estuve en la residencia, operábamos cesáreas y encontrábamos, es un útero bicorne, qué extraño, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó aquí? Y bueno, se embarazó, no pasó nada, pero a veces depende del grado o vemos qué tan severo es la afectación para poder plantear o no una cirugía. Entonces, lo que sí es cierto es que lo que se ha encontrado también muchas veces entre todo este tipo de diagnósticos han habido muchas sorpresas de pacientes que reaccionan completamente diferente a lo que acostumbradamente están ustedes sabidos
y así como que, y esto lleva a otro tipo de conclusiones. Sí, porque muchas veces, como todo en medicina, no es blanco-negro. O sea, eso es algo que hemos visto muchas veces y la mayoría de guías que leemos es si tiene esto, no se va a poder embarazar. Y llega una paciente embarazada y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Ajá. O sea, ¿cómo sí cumple con los criterios y todo y aún así se logró embarazar? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó todo esto? Y muchas veces va como de esa mano de que no todo es, o sea, una receta de cocina. O sea, no es exactamente hay que hacer esto exacto, sino que vamos adaptando, vamos variando un poco toda esta parte para poder al final pues ver los mejores resultados para todas las pacientes, ¿verdad? Me parece. Muy bien. Y lo más importante es que vayan con el especialista, ¿verdad? Dejen de googlear y de buscar la información. 2234-8335 para que puedan hacer directamente su consulta con el doctor Luis Pais. Y obviamente pues agradecerle, y doctor, y si pudiera pues derribar un solo mito, digamos, sobre la endometriosis que hablábamos, ¿cuál sería y por qué es tan importante que las mujeres estén bien informadas? Pues mira, la verdad es que el gran mito que a mí me gustaría en algún momento romper es que el dolor no es normal. Ok. Normalizar el dolor es lo que, o que las mamás también y las familiares, papás y demás podamos entender que el dolor no es normal y no normalizar esa parte de a todas les duele, es normal, es parte de ser mujer. Es algo que a mí me gustaría como romper esta parte de este mito para poder entender. Y que esto al final nos va a llevar a que podamos mejorar la calidad de vida de las pacientes y que a largo plazo no haya repercusiones por la endometriosis o por alguna otra enfermedad que pudiera ocurrir. Entonces, si ese es el mensaje que podemos dejar como final, la verdad es que me encantaría pues recordarles eso, el dolor incapacitante no es normal. O sea, si sufren tanto o tienen alguna molestia que no les impide tener una vida normal, es mejor pecar de más y consultar y saber que todo está bien, a después decir, bueno, hubiéramos podido hacer esto, el hubiera no existe y poder mejorar pues esta parte. Complicarse el camino, si hoy puede tomar la decisión, además con un médico con más de, bueno, ahorita ya lleva más de 600 cirugías ginecológicas, ¿verdad? Sí, ya estamos rascando las 1000 aquí en Guatemala. ¡Wow! Empezamos, sí, y ahorita por ahí a mí no me encanta mucho, le digo yo a la persona que me ayuda en la clínica, me dice, mire, pero hay que celebrar que van a hacer 1000, y yo, no, pero es que le digo, no lo veo como una celebración. Sí, pero le digo, bueno, al final es 1000 personas que confiaron en mí y para poder cambiando. Tomar esa parte de poder decirlo. Y es más, para mí, en vez de un momento de celebrar, es un momento de agradecer que las pacientes han confiado en mí y poder tomar, pues, ese voto de confianza en mí, ¿verdad? Ay, qué bonito. Ya le puso ahí Danilo los aplausos al doctor. Son más de 1000 cirugías ginecológicas. Imagínense, doctor, más de 1000 vidas transformadas también. Claro, ¿verdad? Sí, eso es Entonces, de verdad le agradecemos su participación y sobre todo la forma tan clara, tan humana, con la que nos va explicando y guiando estos temas que como bien platicábamos al inicio, no se habla de esto y se va minimizando, y creo que es importante porque estamos hablando de la salud de la mujer, de las niñas que hoy están creciendo y están transformándose también en mujeres, así que esta información sabemos que será de gran ayuda. Quienes quieran el número, con mucho gusto le vamos a trasladar el número del doctor, y pues le deseamos muchos éxitos, que vaya avanzando su equipo también, doctor. Muchas gracias. Y sobre todo, pues que sigan las bendiciones para seguir guiando, que yo siempre he dicho que los médicos son ángeles de bata blanca, que Dios puso en este camino, porque obviamente hacen un trabajo impresionante con la salud de todos. Muchas gracias. ¿Y ya llegó a las 1000? No. Ya. No. Ya pasamos ya pasó. las 1000. Solamente que llegue a las 2000, cuando llegue la paciente número 2000, una foto. Una foto, ahora sí. Que nos venga a contar. Así que ya vamos a hablar de la menopausia también. Se me ponen ahí muy atentas, porque vamos a coordinar con el doctor y que nos regale otro espacio para que lo programemos y platiquemos más adelante de la menopausia. Así que estuvo con nosotros el doctor Luis Pais, ginecólogo especialista en cirugía ginecológica de mínima invasión, y para quienes quieran contactarlo, 2234
2234-8335, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, doctor, muy amable. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Así que bueno, a ustedes familia, que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso inicio de semana y será hasta mañana, si Dios lo permite. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.